El canciller ruso, Sergei Lavrov, estuvo en Cuba y hace unos minutos atrás terminó la reunión que sostuvo con las autoridades de Venezuela en Caracas. Nos acompaña quien fue embajador de Venezuela en Eslovenia, Wilmer Delgados, un analista geopolítico internacional, para comentar y nos ayude a entender mejor estas dinámicas. Wilmer, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Gracias a ti, Juan José, por la invitación a este prestigioso programa Prensa Alternativa, el J como se llama. Gracias al equipo Transbastidores que hacen un esfuerzo tremendo, a quienes seguimos y muy de cerca, y por supuesto a todos los usuarios que tienes no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Hermano querido, muchas gracias. Tus primeras impresiones de la visita del canciller Lavrov a Caracas, Venezuela. Sí, el canciller Lavrov llegó ayer a horas de la medianoche, ¿sí? Lo recibimos en Venezuela y muy temprano en la mañana empezaron las actividades donde se reunió en la Casa Amarilla, que es el despacho del canciller, con nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez. Allí, por supuesto, estrecharon sus manos de afecto y de cariño que caracterizan, por supuesto, la relación ruso-venezolana. Allí también tuvo la oportunidad de reunirse con el canciller, nuestro canciller Iván Gil, quien tuvo la oportunidad de hacer una reunión con la comitiva que lo acompañaba a los efectos de un balance sobre los instrumentos, las áreas de cooperación, y luego al final de este balance, ellos dos se permitieron dar una rueda de prensa y con la firma de un instrumento entre ambas partes. Podríamos decir que esta es una visita diplomática, la hermandad de dos pueblos, pero también una visita para aterrizar instrumentos prácticos, digamos, infraestructura logística de algún tipo, para hermanar a los pueblos en el sentido de una real y concreta intercambio económico, por ejemplo. Sí, cuando nosotros hacemos y los oímos a ellos haciendo el balance de los instrumentos, 340 instrumentos han sido revisados y analizados por ambas comisiones, ¿sí? Como todos ustedes saben, Venezuela tiene una comisión de alto nivel porque las relaciones entre Rusia y Venezuela son denominadas como relaciones de alto nivel con un alto sentido estratégico. En ese sentido, pudieron revisarse los instrumentos, el estado actual de los mismos, pero además hacer un balance sobre los distintos frentes que maneja la diplomacia bolivariana de paz en el marco de las relaciones internacionales. Y esos 4 frentes son el frente de la diplomacia cultural o diplomacia blanda, el frente de la diplomacia económica o diplomacia dura, el frente de la diplomacia política o parlamentaria y el frente de la diplomacia para y con los pueblos, que aprendimos de Evo Morales, de Hugo Chávez y por supuesto del presidente Daniel Ortega de Nicaragua. En ese sentido, el balance hecho por ambos cancilleres refiere a varios tópicos, áreas en el área, por ejemplo, de la cultura, intercambio educativo, festival de música, encuentro deportivo que se llevará a cabo en los próximos meses. Además de esto, el tema muy importante, que muchos creemos que es un tema de la diplomacia económica, pero realmente es un tema de la diplomacia cultural, que está vinculado al tema del turismo en nuestro país, en el turismo receptivo. Sobre todo después de las reiteradas experiencias que hemos tenido con el acercamiento del pueblo ruso a la isla de Margarita, la isla paradisíaca del Caribe, porque es un tema de cultural, pero también hicieron mención sobre temas económicos muy importantes que refieren, por supuesto, a temas financieros. Sabemos lo que ambos países enfrentan en razón del bloqueo
de las medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones en virtud de ese bloqueo que afecta las transacciones financieras a nivel mundial en razón de ese sistema monopolizado por Estados Unidos y sus aliados, que se conoce como el SWIFT. Y, por supuesto, el análisis que corresponde al sistema alternativo que esperamos que pronto se ponga en ejecución, para lo cual el propio canciller venezolano hacía referencia, que se está trabajando el tema de los bancos centrales, el tema de las plataformas, ¿sí? Y, por supuesto, esto indefectiblemente vincula a las monedas electrónicas, pero además de eso, el tema de energético, el tema de petróleo, el tema de gas, el tema de, en materia económica, que está vinculado, por supuesto, al tema del BRICS Page o el pago del nuevo mecanismo que tendremos a disposición, o la tarjeta MIL, que ya se utiliza en Venezuela, que la maneja aquí en nuestro país el Banco de Venezuela a nivel nacional, que facilita el pago de transacciones electrónicas para todos los que nos visitan. En el marco de la diplomacia política y parlamentaria, hemos visto siempre el buen acompañamiento tanto del canciller Lavrov de Venezuela, como el acompañamiento a las visitas recientes del propio canciller Iván Gil a Rusia, ¿sí? También hemos visto los acercamientos del canciller junto con el presidente de la República. Hace 9 meses estuvo en nuestro país, tuvo la oportunidad de saludarlo y también lo hizo al final de la tarde. Hicieron un balance de las relaciones, pero estas relaciones, que además son de diplomacia política y parlamentaria, también nos invita a observar la reciente visita del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que fue recibido en el Duma o por la Duma en el Kremlin, en Rusia. Y algo muy importante que está vinculado a lo que tú hacías mención, la diplomacia de, para y con los pueblos. Es fundamental el acercamiento de nuestros pueblos. Vemos nosotros las realidades que enfrentamos en Sudamérica y vemos cómo el hegemón norteamericano, ¿sí?, se apropia de las estructuras gubernamentales, utilizando el lawfare en los poderes judiciales, utilizando el impeachment en los parlamentos. Ahora se han dado a la tarea de utilizar a las fiscalías, otras estructuras, pero además de eso, por supuesto, con su objetivo de nominar a los estados que le son adversos, estados fallidos, y allí hay un rol muy, muy, muy importante que le corresponde a los movimientos sociales, a las expresiones de base, a las expresiones de los pueblos, y por eso la diplomacia de los pueblos no puede estar apartada del trabajo que se hace en el marco de las relaciones internacionales y de la diplomacia bolivariana de paz. Más aún cuando Chávez se encargó de despertar la conciencia de un pueblo como el pueblo venezolano, que hoy es referencia para el resto del mundo. Hay un tema sobre el que me gustaría profundizar y del que has mencionado. Como sabemos, el señor Gringo del Norte dijo: voy a bloquear la economía rusa sacándolos del sistema SWIFT, que es de su propiedad. Pero lo que no sabían, o no le tenían en conciencia completa, es que los rusos ya habían generado una plataforma alterna y con una tecnología más desarrollada que les permitió no colapsar, y no solo no colapsar, sino generar nuevos vínculos con otras economías. Se ha sabido que ya en Cuba algunos turistas llegan y pueden llegar con una tarjeta de consumo, turistas rusos, y sin necesidad de comprar dólares pagan con rublos, o hay una transacción entre estas dos economías. ¿Hay algo que se esté haciendo de manera similar allí en Venezuela? Sí, bueno, lo primero que hay que destacar, que en el nuevo contexto, ¿verdad? El dólar, ¿no?, que ha sido el arma de guerra utilizada por el hegemón norteamericano y sus aliados, al igual que el sistema SWIFT, que es el sistema de transacciones financieras a nivel mundial, se utilizan como arma de guerra una vez que los países les son adversos, les son impuestas medidas coercitivas unilaterales, lo que impide los pagos y las transacciones a nivel mundial a los efectos de las importaciones, evidenciando, como lo vimos sobre todo en los temas en la época de la pandemia, que nos bloqueaban el alimento, nos bloqueaban la medicina, nos bloqueaban el pago de las mercancías, ¿no? Entonces, teniendo claro que el dólar y que el SWIFT son una herramienta de chantaje, una herramienta de manipulación,
por supuesto, las economías como la economía rusa, como la economía china, como la economía cubana, como la economía de Irán, como la economía de Venezuela y otras 30 y pico de economías que se encuentran bloqueadas por ese imperialismo en decadencia, hemos tenido que ser creativos. Como decía nuestro maestro del Libertador, o inventamos o erramos. Y efectivamente, fíjate lo que vemos hoy en el contexto mundial. Vemos intercambios y transacciones hechas en moneda local. Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, lo vemos en la India, lo vemos en Brasil, ¿sí? Y lo vemos en otros países. Bueno, Venezuela tiene una moneda local llamada el Bolívar. Venezuela tuvo un intento de moneda electrónica llamada la criptomoneda del Petro, que ya definitivamente salió por las razones que se nos presentaron, adversas en el manejo de esta plataforma atacada desde afuera, pero además permeada por la corrupción como una estrategia de que esto no avanzara. Sin embargo, Venezuela sigue adelante. Venezuela tiene, como tú lo sabes, después de ser la primera reserva de petróleo del mundo, Venezuela tiene una de las reservas más importantes de oro del mundo. Y nosotros, en el nuevo contexto de la multipolaridad, de la pluripolaridad, del manejo de unos nuevos sistemas que se están creando a nivel regional, que luego todos deben ensamblarse a los efectos de lograr las transacciones en el nuevo sur global, tenemos que respaldar esas monedas en oro, oro que no tiene Estados Unidos, oro que no tiene la Unión Europea, pero oro que tenemos las economías emergentes. En este caso estoy hablando de Rusia, estoy hablando de la China, estoy hablando de la India y estoy hablando de Venezuela, que acaba de certificar la primera reserva de oro del mundo. Entonces no solamente se trata de los mecanismos que alternativamente hemos utilizado para los efectos que nos interesan de las transacciones, sino que Venezuela tiene cómo respaldar su moneda local en oro. Venezuela tiene cómo acompañar la moneda regional, el sucre, pero además de eso, Venezuela, que esperamos pronto pase a ser un actor importante en el sentido de definirlo como actor pleno en la actuación del BRICS, porque sabemos que es un actor asociado, pero este actor asociado, aunque actúa dentro de esto, debe revestirse de su carácter de miembro pleno, y una vez estemos allí, por supuesto, contribuiremos, aportaremos a lo que ya se conoce, las reservas más importantes de petróleo del mundo, el oro, el torio, el gas y todos los minerales que este bendito suelo venezolano tiene y que no puede ser más que para beneficio de su pueblo y los pueblos del mundo, con un concepto distinto de las economías y de lo financiero, entendiendo, por supuesto, que el dólar no tiene respaldo en oro y que además es una moneda muy desprestigiada porque se ha utilizado como un arma de guerra. Claro, básicamente respaldada en la fe de aquellos que ven las películas de Hollywood. Ahora, en estas conversaciones, en esta visita del canciller Lavrov, ¿es probable que se haya hablado de la incorporación de Venezuela a los BRICS? ¿Se sabe algo, ha trascendido algo, o son conversaciones que todavía se llevan con la cautela que corresponde? Sí, hubo una interrupción en la formulación de la pregunta al principio y no te la logré captar. Por favor, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo no? Preguntaba si en estas conversaciones entre el tema diplomático, es probable que con el canciller Lavrov se haya hablado sobre la incorporación de Venezuela a los BRICS, o es algo que por ahora todavía se lleva con mucha cautela, como corresponde, seguramente también. Bueno, como nosotros ya lo hemos visto, la incorporación de nuevos 6 miembros, donde se invitó a Argentina y lastimosamente Milei se apartó y rechazó la invitación a Argentina. Sin embargo, la presidencia del BRICS ha dejado clara que está abierta esta invitación. Hoy el propio presidente de la República hacía referencia a lo cercano que estamos al ingreso de Venezuela al BRICS. Sabes que se llevará a cabo en Rusia
el nuevo encuentro de, como se hizo en Sudáfrica, en Johannesburgo recientemente, y esperamos que allí se definan los ingresos formales que se han hecho. Venezuela ha hecho su solicitud desde hace muchísimos años y estamos en espera del ingreso formal, porque por supuesto esto constituiría una alianza en el orden multilateral, porque no estaríamos solos, no estamos solos realmente después de que Chávez hizo las alianzas estratégicas con Oriente, con África, con el Medio Oriente, y rompió con esa relación unilateral que manteníamos con el hegemón norteamericano. Así que yo sí pienso que es muy cercana el ingreso de Venezuela al BRICS. Venezuela está llamada a formar parte del BRICS, ¿sí? Y esperamos además, como lo acaba de decir ayer el canciller Lavrov, que también nuestra hermana de Cuba forme parte en tiempo bien perentorio de los miembros que integran esta organización, que junto a la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN hará el contrapeso al mundo unipolar que hoy conocemos. La agenda del canciller Lavrov seguramente tiene que ver mucho con la posición que tienen ahora en el mundo. Rusia no es la Rusia del 2022, tampoco la del 23, porque sintieron ese año el peso de la guerra. La Rusia del 24 es la Rusia que ha ganado la guerra. Aunque no le guste aceptarlo a Occidente. Esta guerra ya fue ganada por Rusia. Eso le da peso a la visita del canciller Lavrov. ¿Qué percibes tú al respecto de eso? Bueno, hoy respondiendo casualmente a una invitación que me hiciera la Radio del Sur, ¿no? Haciendo el trabajo que corresponde en un programa llamado Geoestrategia del Sur, de un excelente analista venezolano llamado Martín Pulgar, me formuló exactamente esa pregunta. Y esa pregunta, en mi opinión muy personal, la visualizo de esta forma. Yo creo, con absoluta convicción, después de analizar el terreno ganado, los recursos invertidos, el arsenal militar dirigido a Ucrania, el tema comunicacional, porque hay que tomar en consideración que esta entrevista de Tucker Carlson al presidente Vladimir Putin cambió realmente el telón en el escenario en virtud del relato que no se deja conocer en Occidente. Pero además de eso, cuando uno analiza trabajos tan importantes como el del doctor Enrique Refollo, que te hace todo un análisis sobre lo que es la geografía militar, muy pocas veces señalada y mencionada en los análisis de guerra, ¿no? Puedo llegar a la convicción, y en eso creo que comparto el criterio de un analista al que respeto mucho de México, llamado Alfredo Jalife, que hace rato Rusia ganó la guerra con Ucrania. Yo siempre la he llamado no una operación especial militar, porque en el contexto de todo lo ocurrido con posterioridad, lo que visualizo fue que esa operación realmente impactó e hizo crecer el nuevo, impulsar y acelerar lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial multipluripolar y pluricéntrico que hoy visualizamos en el contexto del sur global, ¿no? Yo sí considero que lo que está sucediendo en este momento en Ucrania es una táctica de desgaste a los efectos de, como lo dijo el propio presidente Vladimir Putin, a los efectos de desnazificar la región, porque creíamos abolida el fascismo y el neofascismo, y hemos visto en nuestros países, incluyendo el nuestro, en el 2014 y 2017, actuaciones fascistas y neofascistas, todas dirigidas desde el imperio con los apátridas que tenemos en cada una de las regiones. En mi opinión personal, Putin hace rato ganó la guerra contra la OTAN y contra Estados Unidos, que realmente no es una guerra, como todos lo sabemos, contra Ucrania. Todos sabemos que Ucrania fue el actor que se utilizó
a los efectos del conflicto, pero que se sacrificó a toda una región porque Europa tenía niveles de indicadores sociales y económicos extraordinarios. Para nadie es hoy un secreto que la economía más importante de Europa, que es la alemana, fue destruida, que fue desplazada toda esa inversión industrial hacia Estados Unidos, pero que hoy en día además fueron bloqueadas todas las energías de petróleo, de gas, de madera, de carbón, en virtud de que el hegemón norteamericano, más allá del conflicto con Rusia, que es la potencia militar, cuyo objetivo fundamental es la potencia económica, que en este caso es China, debía sacrificar a una región que aparentemente le era aliada y amiga, pero nosotros sabemos que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Y además lo ha dicho el propio presidente Xi Jinping y lo ha dicho el propio presidente Vladimir Putin. Estados Unidos es un actor no confiable, ¿no?, que maneja un doble rasero en todas sus actuaciones. Hoy te recibe y te abraza y al salir simplemente te volteas y te da la puñalada. Esa es la realidad en el contexto de las relaciones internacionales que maneja Estados Unidos y sus aliados. La relación que está desarrollando Venezuela con China, que ya para los efectos es la primera economía del planeta, también ha fortalecido profundamente la posición de Venezuela en este momento. ¿Cómo percibes que esta se va a proyectar en el tiempo? Bueno, China es un aliado estratégico, es un aliado fundamental en las relaciones con Venezuela, ¿sí? Tenemos unos años extraordinarios de acompañamiento, porque Chávez se encargó de impulsar todas estas relaciones. El presidente Xi Jinping y el presidente Maduro recientemente estuvieron en un acercamiento antes de la visita del presidente a México y después de haber visitado Argelia. Y vimos allí, por supuesto, todo un balance, una alta comisión donde el presidente Nicolás Maduro hacía un balance y una referencia a las extraordinarias inversiones hechas por China en Venezuela, y además la invitación, sobre todo entre áreas estratégicas como el área agroalimentaria, entre otras, ¿no? Para nadie es un secreto que China es hoy la primera potencia económica, que es el primer acreedor de la deuda y los bonos de Estados Unidos, que además es un actor fundamental en el manejo de las tecnologías, ¿sí?, que además tiene inversiones muy importantes en Latinoamérica. Podemos visualizar, por ejemplo, el triángulo del litio, que está vinculado a Chile, a Argentina, a Perú, pero además tiene unas extraordinarias relaciones económicas, petroleras con Venezuela, y en el marco de la cooperación con el organismo multilateral como el BRICS, del que forma parte China, pero además también forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, y el ingreso de Venezuela en el marco de esta estructura, que además se adminiculan todas ellas para hacer el contrapeso. China seguirá siendo un actor fundamental, un actor de peso, como lo es Rusia en el contexto del sur global. Estos escenarios que nos toca vivir tienen que ver con no solo el reacomodo de los pulsos geopolíticos de manera global, sino con la decadencia también de bloques como la posición de Israel frente a la masacre hacia el pueblo de Palestina. El presidente Lula ha sido muy duro y los agentes del señor Netanyahu han querido envalentonarse, tirarlo contra pared y decirle: convocamos a nuestro embajador. Lula ha respondido con igual fuerza, pero con mayor dignidad. A esta medida ha acompañado, en esta posición ha sido acompañado por el presidente Maduro, quien también ha refrendado lo dicho por Lula, no sé si el término, pero ha manifestado que es la misma línea que sostiene. ¿Cómo ves esta relación Caracas-Tel Aviv? Bueno, en principio debo recordar que fue el propio presidente comandante eterno Hugo Chávez quien tomó la decisión de expulsar
y determinar las relaciones con el Estado sionista de Israel. Públicamente, el presidente Chávez rompió relaciones por las razones que conocemos, por el etnocidio que se ha venido cometiendo desde hace 73 años hasta el día de hoy. El presidente Chávez siempre fue un acompañante de la causa palestina, de la dignidad de ese pueblo, de la fuerza de ese pueblo hermano, que hoy está lastimosamente sometido a un etnocidio ante los ojos de la comunidad internacional. Y que hoy vemos como en Argelia, nuevamente Estados Unidos, con su voto, con su veto, impide nuevamente, ¿sí?, el cese de la hostilidad y de las agresiones contra el digno y valiente pueblo palestino. Pero además de eso, el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático, ¿sí?, en llamar por su nombre lo que hoy ocurre en esta región, producto del ataque de Israel, del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, llamarlo genocidio. Tenemos claro que hoy los números nos muestran que Netanyahu y su arsenal militar matan diariamente más niños que lo que hizo Hitler en todos los años de su existencia. Estamos llamados, estamos obligados en el marco de todos los espacios del orden internacional a levantar la bandera por la causa palestina. Así lo... Una posición coherente también con la del presidente Petro, y por qué no decirlo incluso con la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es vergonzoso, por ejemplo, ver al presidente de Argentina, o sea, otro Zelensky, otro inefable, innombrable como Guaidó, payasos, instrumentos al servicio del imperialismo, verlo bailar en el muro allá de los lamentos para luego llegar y firmar la venta o el regalo de una región, ¿sí?, para el sionismo. De verdad es vergonzoso, es sumamente vergonzoso. Pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre con una claridad extraordinaria y lo vemos todos los días, lo vimos todos los días cuando fija sus propias posiciones, y la posición de él es clara frente a la situación de Israel y de Palestina. En el caso de Petro... En el caso de Petro, pues Petro ha sido más enfático aún. A Petro hay que aplaudirlo. Petro es un hombre con una formación extraordinaria. Además, lo vimos recientemente en la cumbre a la que fue invitada, esta cumbre económica, donde normalmente no son invitados los presidentes latinoamericanos, y allí Petro, con toda la naturalidad, espontaneidad, pero poniendo los puntos sobre las íes, hizo lo propio, llamar otra vez al cese de esta hostilidad, porque nosotros no podemos bajo ningún concepto, por inacción, ser conniventes de este genocidio, de este etnocidio que hoy se comete contra el pueblo palestino. Ok. Bueno, nosotros estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan estas dinámicas entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, nuestra amada patria grande, con estos nuevos ejes de poder político que están surgiendo en el mundo: China, Rusia, Irán, Sudáfrica, la India, los BRICS, que ya han superado a los G7 en términos de economía, aunque le duela reconocer al señor Milei. Wilmer, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quisieras hacer una reflexión final. Sí, vemos que la próxima reunión que tendrá lugar en Río de Janeiro, el G20, está prácticamente, allí se encuentra el bloque del G7. Y nosotros, cuando, como tú lo dices acertadamente, hacemos un análisis sobre lo que sucede en el G7 y lo que está sucediendo en el BRICS, vemos que los indicadores económicos y sociales del G7 apuntan en caída, mientras que el BRICS apunta en ascenso. Estamos realmente visualizando la caída de la hegemonía del mundo unipolar, que se expresa en
Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania y en Italia, porque nosotros cuando analizamos puertas adentro cada una de estas economías, vemos que muchas de ellas están entrando en recesión o están por lo menos señalando ya los primeros visos de una recesión que se les viene encima. Pero ¿qué sucede con las economías emergentes que hoy forman parte del BRICS? Van en ascenso, donde los indicadores económicos, incluyendo los indicadores sociales, económicos de Rusia, bloqueada con más de 16.000 medidas coercitivas unilaterales, y Venezuela con más de 930 medidas coercitivas unilaterales. Acabamos de ver que en Venezuela el crecimiento fue del 5.2%, no porque lo digamos nosotros de forma subjetiva, lo dijo la CEPAL, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial y por supuesto el Credit Suisse. Pero cuando nosotros analizamos con detenimiento qué está sucediendo en Rusia y visualizamos cuál fue el impacto de las medidas coercitivas unilaterales o de este bloqueo inhumano, violador de derechos humanos con Rusia, visualizamos de inmediato que los indicadores económicos están en crecimiento. Es más, se proyecta un crecimiento próximo del 5%. Es decir, que se crearon mecanismos y formas para evadir evidentemente estas medidas coercitivas unilaterales que pasarán a la historia de nuestros pueblos, pasarán a la historia de nuestras economías y de nuestros gobiernos una vez se consolide el BRICS en el marco de estas nuevas estructuras que nacen, BRICS, OCS y la ASEAN. Los pueblos de nuestras regiones tienen una tarea fundamental, y la tarea fundamental que tienen los pueblos, que es realmente la conciencia que les permita despertar para no cometer los errores que se han cometido en Argentina, que se acaban de cometer en Ecuador, ¿sí? Porque por supuesto que todo esto está trabajado desde el monopolio, desde la desinformación de las corporaciones occidentales, desde sus laboratorios de guerra sucia y desde sus anclas, para cambiar, ¿no?, la visión y la perspectiva a favor de los payasos que les son útiles y serviles al imperio norteamericano. ¿Cuál es la tarea más importante que tenemos, en mi opinión, tú, yo, que nos dedicamos a la comunicación política en el contexto de un análisis internacional de la geopolítica? Primero, entender que sin visión geopolítica no es posible que nuestros pueblos puedan defender sus proyectos. Y segundo, tener claro que la comunicación es la herramienta fundamental que le permite a los pueblos crear conciencia. ¿A través de qué? A través de una comunicación transparente, clara, sencilla, potable, en la que nosotros bajamos el nivel para que ellos puedan, y nosotros, nuestros ciudadanos y nuestros pueblos, puedan comprender, digerir y apropiarse, que es lo más importante, del conocimiento de lo que ocurre en el contexto de la geopolítica mundial, en el contexto de las realidades nacionales, que les permita tener discernimiento para no ser instrumentos de manipulación a favor del imperio norteamericano y de sus aliados. Pienso yo que ese es el rol más importante que tenemos desde espacios como estos, el J, a través de la prensa alternativa y de este gran esfuerzo que se hace para contribuir en las páginas de la historia a lo que nos corresponde en el marco de esa lucha entre dos modelos, ese modelo capitalista y este modelo que están haciendo, ¿no?, que enfrenta realmente a los dos bloques en lo económico. No existe verdadera revolución, ni siquiera comunicacional, ni siquiera política, ni siquiera social, si no logramos la revolución en lo económico. Y para eso están llamadas las estructuras fundamentales que hoy están naciendo a la luz de este nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Wilmer de Pablos, analista geopolítico, diplomático, hombre que viene de la academia, pero sobre todo un hombre defensor de las ideas de la patria grande, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias, me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.